Siendo la hora de que tenga que ser, vamos a empezar con la charla. Primero le pido disculpas por no haber ensayado, preparado. Estaba haciendo la charla, la presentación a las 2 de la mañana. Seguramente haya algunas cosas que me salté o cosas que quiere decir que no están en la presentación. La presentación es una guía, vamos a ir charlando. Pero bueno, le quiero ir mostrando un par de cositas. No va a haber tiempo de ejecución de código, porque tenía alguna cosa para ejecutar, pero voy a mostrar los resultados directamente, porque si no, no nos va a dar tiempo para la charla. Así que, bueno, un poco esto. Bueno, soy Matías Bordone, parte de acá del PISOL, parte de Libre Base como grupo usuario de software libre de acá de Córdoba, parte de Vía Libre con el compañero Chaparro, acá. Él ya leyó lo que estuve escribiendo, así que le va a parecer un poco aburrido esto, así que... Pero dice que le puso un 8,5, yo, que el Chapo me ponga un 8 es un montón. Así que bueno, vamos en esa. Solo como contexto para que se entienda un poco, hay dos cositas que me gustaría contar. Una es que lo que voy a contar es un poco una primera aproximación. Empecé a hacer el doctorado en computación el año pasado sobre inteligencia artificial y un poco lo que yo quiero explorar tiene que ver con lo otro que le quería contar. Aparte de todo esto, yo estoy hace un tiempo haciendo cosas dentro de Cibercirujas, preocupándome sobre, bueno, qué hacemos con las computadoras, cómo las recuperamos, cómo podemos trabajar con las cosas que nosotros ya tenemos, etcétera. Y con el tiempo me di cuenta que decís, che, Mati, te gustan las computadoras viejas, estás haciendo cosas, te gusta la inteligencia artificial, y bueno, tu doctorado puede ir por ese lado, o sea, como no seas boludo, aprovechá lo que ya estás haciendo, lo que te gusta, etcétera. Y esto empezó hace como un año y medio donde yo empecé con una charla que se decía buscando una IA libre y ciberciruja. Hace un año y medio ya la había presentado en el encuentro de cibercirujas del 2024. Y la pregunta que yo me hacía en ese momento sería cómo podemos traducir las propiedades del software libre a una definición de inteligencia artificial, porque en realidad nosotros ya tenemos una definición de software libre bastante acabada, puede gustarte, puede no gustarte, lo que sea, pero hay una definición, hay 4 principios que se tienen que cumplir, que lo puedas usar para lo que quieras, que puedas estudiarla, que puedas modificarla, que puedas distribuir las modificaciones, joya. Y una cosa súper importante ahí es que la puedas estudiar quiere decir que tenés que acceder al código. ¿Qué es acceder al código en una red neuronal, en un modelo de lenguaje? Por ahí te iba a tirar una ahí cuando estabas ahí diciendo, bueno, los pesos son el nuevo código. Y, bueno, charlón. Pero más allá de eso, por un lado me empecé a profundizar un poco en eso, decir, bueno, ¿qué sería definir una inteligencia artificial libre? Pero y que me parece súper interesante, pero después la otra cosa que yo me puse a pensar, pensamos en las consecuencias prácticas de las reglas del software libre. La primera es que lo puedes usar para lo que quieras, ¿no? Entonces, vos decís, ¿yo puedo ejecutar inteligencia artificial? Ya es una primera pregunta. O sea, independientemente de cómo la defina, una cosa que yo querría hacer es poder ejecutar inteligencia artificial. Y ahí es donde ya Chapa les estuvo haciendo un pequeño adelanto. Hoy en día, para ejecutar modelos de inteligencia artificial, existen estos data centers gigantes que consumen, que etcétera. Digo, a mí me parece una obscenidad. Digo, o sea, es una cosa que yo pensaba en ese momento. Yo siento que en este momento del desarrollo de la inteligencia artificial, estamos en un punto en el que pasan dos cosas que ya nos pasaron. Una, la carrera por el tamaño de los motores de combustión interna con los autos de los muscle cars estadounidenses, que decía, quiero más potencia, ponele más nafta. Quiero más potencia, ponele más nafta. Y tenía un motor de 1 litro, de 2 litros, de 6 litros, de 12 litros, 12 en B, dos motores puestos de 2. Pues entonces tenías unos autos que tenían una velocidad final de 300.000 kilómetros por hora, pero tenía que tener surtidor pegado al lado mientras ibas corriendo, porque si no, no llegabas ni a la esquina. Yo siento una cosa medio por el estilo con la inteligencia artificial, que es decir, che, no hay forma de escaparle un poco a eso, porque me parece una bestialidad que gastemos tanto, que no aprovechemos los recursos que tenemos para ese tipo de cosas. Y la otra es decir, yo no tengo, aunque tenga ganas, tampoco tengo para hacer todo eso. Por eso decía Chapa recién, bueno, una placa A20 de hace 3 años, yo eso tampoco lo tengo. Si lo tenés por ahí dando vuelta, regálamela, que yo voy a ser feliz, ¿viste?
Entonces lo que dije, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, tratar de enfocarnos un poco en qué recursos, qué inteligencia artificial nos conviene desarrollar a nosotros desde un país como Argentina. Un poco la pregunta, ¿qué puedo hacer con lo que sí hay? Puchero, por ejemplo. Entonces, algunas cositas rápidas, digo, estamos en un año donde nos ponen IA en todos lados, los jefes quieren implementar IA, los docentes quieren implementar IA, el dentista tiene un cartel diciendo atendimos por su propia IA. Y bueno, hay cosas que más o menos algo podría decir, bueno, ¿por qué quisiera tener yo algo de IA en mi cadena comercial? Bueno, nos ayuda con la redacción y síntesis de documentos largos, puede hacer análisis de texto, de código, de datos, puede hacer asistencia en tareas repetitivas o técnicas, accesibilidad al conocimiento, che, traducime esto que no lo entiendo, explicárselo como un chico de 5 años de entonces, muchas de estas promesas son reales, digamos, uno se envicia, tiene ChatGPT en el celo, en la compu o alguna cosa, y prueba cualquier cosa. Bueno, hay gente que se envicia demasiado, ¿no? Como, bueno, decime qué tengo que hacer, agarra parálisis y no le pregunta a la IA qué hace, ¿no? Pero te pasan un par de cosas, además de esto que yo decía de la obscenidad del consumo y demás, que tiene que ver con que, bueno, ellos te dan acceso, digo, a estas grandes corporaciones, ChatGPT, pues, en realidad estos son los modelos de lenguaje, ChatGPT, Gemini y Claude son de OpenAI, Google y Anthropic, ¿no? Que te dan acceso fácil a un modelo potente con una interfaz linda, te ofrecen eso, te lo empaquetan bien bonito. ¿Qué se quedan? Tus datos, el control sobre el modelo y la infraestructura y acceso futuro. Esto es un problema, yo no quiero discutirlo demasiado ahora, pero yo la semana pasada estaba viendo, por ejemplo, que Claude actualizó los términos y condiciones de su servicio premium para que no pueda utilizar más agentes automáticos con eso, porque decían ellos que consumían demasiado. Bueno, problema tuyo, vos me la vendiste, pero hay un montón de empresas que empezaron con esta ola de IA, empezaron a armar agentes utilizando un modelo de lenguaje, etcétera, armaron un paquete comercial, lo están vendiendo y de repente le cortan el chorro y, bueno, cerrar la empresa. Entonces yo no tengo agencia en ese caso sobre mi propia infraestructura para tomar decisión y tener algún tipo de proyección de algún tipo, cualquiera sea. O sea, por lo menos, si me vas a matar, pero que sea estable. Si no, no sé ni qué mierda hacer. Además, necesitas siempre tener internet, tener los límites de tokens, que todo nos pasa que tengo como 10 cuentas distintas, entonces voy y uso un rato acá, uso el otro, porque bueno, siempre se me gastan los tokens. Y vos no podés auditar nada de lo que pasa. No, ese es otro problema. Esto de que se quedan con sus datos, hay una cosa que es muy clara, que es ¿por qué no deberíamos subir nuestras cosas así tan gratuitamente en los modelos de lenguaje? Porque eso es, nada, está en los términos y condiciones, se usa para entrenar la siguiente versión. Entonces la próxima, los datos que vos subiste están ahí. Y te decía, entonces yo subo el número de teléfono, o sea, ordename la lista de mis alumnos, ordename la lista de mis alumnos y que si tengo ahí la lista de alumnos con el documento, el mail y el DNI y nada, el teléfono. Y así, ordenamelo. Bueno, listo, le regalé a alguna IA todos los datos personales de todos mis alumnos de onda. Y eso queda en un modelo de lenguaje y después quien dice, alguien pregunta, ¿quién tiene el teléfono de tal? Y va a estar el dato. Entonces, algunas tensiones complicadas. Por un lado, lo que acabo de mencionarles con respecto a la privacidad, datos de estudiantes, porque me puse yo como ejemplo. Ahora que estoy haciendo el doctorado, dije, bueno, ¿qué gente tengo alrededor a la que puedo usar como perfil de usuario? Investigadores, docentes y programadores. Esos que estoy lleno, ¿cierto? Así que van a ser mis focus groups. Ya lo van a ver más adelante. Entonces, los datos de estudiantes, código propietario bueno, el código yo trabajo en una empresa, lo cargo ahí, bueno, entonces el código, transcripción e investigación, no siempre puedes mandar las cosas a una empresa de California. Con respecto a acceso, bueno, costo por uso, límite de token, dependencia de la conectividad, funciona en escuela rural con internet, digamos, a ese tipo de cosas son las que le estoy invitando a pensar cuando decimos, bueno, ¿qué IA necesitamos para
desarrollo local, ¿no? Una IA para nosotros, también. Con respecto a la soberanía, lo que le decía recién, ¿quién controla el modelo? ¿Lo actualizan? O por ejemplo, me cambiaron el modelo. Yo andaba re bien con ChatGPT 4 y armé todas mis cosas con eso, salió 5.5, que para la mayor parte del mundo a lo mejor es una maravilla, pero para mi caso de uso me anda como el tope. Y bueno, y lo dieron de baja el 4 y ya está. Lolo. Universidades e instituciones que delegan todo eso, la capacidad, el precio, los productos, todas esas cosas. Y uno que me preocupa a mí es el que yo le decía al principio, que yo tengo compu en mi casa, todos tenemos compu en mi casa. No podemos hacer eso, no podemos hacer nada. Tenés cargo propio, probablemente lo estés subutilizando. Entonces, la respuesta es sí, para empezar. Es decir, el tema, para mí lo más complicado ahora no es decir sí, sino ordenar el quilombo. Es decir, sí, pero ¿para qué? Sí, pero ¿cómo? Sí, pero ¿en qué compu? ¿Viste? Entonces un poco es lo que voy a tratar de andar explorando ahora. Yo hoy en día tengo modelos que son le puse acá ya local con pesos abiertos, porque, bueno, nada, yo dije que quiero activarle un poco la discusión si es una guía libre o no. Hay un montón de cosas que son complicadas con respecto a eso. Bajo tu definición, si los pesos son el código, entonces debería, por lo menos open source, debería ser. Eso es lo que yo pensaba recién. Por lo menos tener un modelo que sea open source. No sé, después discutimos. Hay modelos de lenguaje con pesos abiertos que puedes descargártelos, ejecutarlos en tu propia computadora, usarlos, lo puedes auditar, puedes probar cosas, todo esto en tu propia computadora. Algunos ejemplos conocidos son los modelos que se llaman Llama, que son de Meta, en el Facebook, Mistral, que es de la empresa Mistral, Quen, que es de la empresa Alibaba, y no vamos a salir del mundo empresarial por ahora. Gemma, que es de Google, Phi, que es de Microsoft, son modelos chicos que pueden correr en la compu. También porque pasan algunas cosas. Yo, cuando estaba empezando a explorar los modelos de lenguaje libre, había uno que se llamaba Bloom, que era 100% libre. Pues, qué bueno, no es 100% libre porque tiene restricciones de uso, pero casi lo más parecido a libre. Pero pesaba 270, tenía 270 billones de parámetros. 270 billones de parámetros quiere decir promedio que va a utilizar 270 gigas de RAM. ¿Quién tiene 270 gigas de RAM para poder ejecutar? Entonces está todo bien con que sea libre tu modelo, hermoso, gracias. Guárdatelo en el bolsillo, por favor. Entonces, muchos con licencias que permiten el uso comercial, de hecho, Llama permite uso comercial, creo que hasta el debe decir, no todos son software libre en sentido estricto, conviene revisar la licencia en cada familia. Pero les quiero mostrar algunas cositas que sí se pueden hacer. No las voy a ejecutar, pero ya las ejecuté y les quiero mostrar. Entonces hay muchas formas de hacerlo, pero yo quería mostrarles una herramienta que se llama LM Studio, que a mi parecer es una de las más accesibles para empezar a jugar y empezar a toquetear y probar cosas. Que viene para Linux, Mac y Windows, que permite descargar modelos de Hugging Face. Para mí es súper importante, traten de acordarse de este nombre. Hugging Face es una empresa francesa, pero que trabaja desde el paradigma de la ciencia abierta. Entonces todo lo que hacen, lo hacen con licencias libres, y de hecho son referencia en eso y están trabajando todo el tiempo. Llama CPP, ahora pasa a ser parte del equipo de Hugging Face. Sí, estaba viendo ahí, interesante. Hugging Face es como una página donde encuentran modelos, hay como el que entrene un modelo lo puede subir ahí, el resto lo puede descargar con la descripción, el forma en que se entrenó, etc. También hay bases de datos para poder descargar de ahí y hacer tus propios modelos, entrenar cosas. Hay librerías, ellos hicieron una propia librería que se llama Transformers también, para poder implementar modelos de lenguaje desde la programación. Todo eso está abierto y libre para descargar y probarlo. Entonces, yo quiero mostrar un par de usos acá de cosas que podemos hacer en nuestra propia compu. Descargar un modelo, preguntar algo, pasarle un PDF y preguntarle cosas del PDF, ver si me reconoce cosas en una imagen, y herramientas vía MSP, que ya voy a charlar de qué se trata de MSP en un segundo. Entonces, lo tengo acá, ya tengo ejecutado un par de cosas, pero lo primero que le quiero mostrar es acá un botoncito acá a la izquierda, me permite acá
muy fácilmente busco un modelo, por ejemplo, este que se llama Gema 4, es el modelo que salió hace menos de un mes de Google. Este lo quiero probar, en el Nemotron 3 Nano tengo ganas de probarlo después, parece interesante. En Mistral, por ejemplo, Quen, son los nombres que yo le estaba comentando. Este Granite es de IBM y salió hace un tiempo, pero le estoy haciendo poco seguimiento, tiene un poca prensa. Ahí tenemos una versión de DeepSeek. Todo este tipo de cosas son modelos que son libres, que los puedo descargar y los puedo ejecutar. Algunas cositas rápidas, fíjense, acá dice parámetro, dice 7.9 billones de parámetros. Los parámetros básicamente son los valores de las matrices que decía él. O sea, vos tenés las muy rápidamente las redes neuronales están representadas como, como pelotitas que tienen líneas. Uno siempre piensa en eso, sin pelotitas con líneas. El tema es que en esas líneas hay un numerito que multiplica lo que había en la pelotita anterior y se lo da a comer la pelotita que sigue. Ese numerito es un parámetro. Bueno, las redes neuronales tienen miles de millones de parámetros de esos numeritos. Entonces, ¿por qué son pesadas este tipo de cosas? Porque cuando te dicen, tengo 9 billones de parámetros, estoy guardando 9 billones de numeritos en algún lado que después se tienen que multiplicar y sumar entre sí. Entonces, eso ocupa espacio. Digo, así, por más que uno trata de comprimirlo y todo, pero bueno, algo de espacio ocupa. Entonces, cuando los modelos son grandes, bueno, ¿qué le vamos a hacer? El tema es cómo podemos hacer modelos más chiquitos, ¿no? Ahí vamos a charlar un poquito más de esas cosas. Entonces, exploro, descargo. Fíjense que acá me dice las capacidades que tiene este modelo. Por ejemplo, este dice Vision, que quiere decir que puede trabajar sobre imágenes, que tiene Tool Use. Esto quiere decir que puede llamar a programas para ejecutarlos y hacer cosas que no los hace el propio modelo, sino que llama a otra cosa. Por ejemplo, ya les voy a mostrar, pero en MSP lo conecto con una cosa para buscar en internet. Entonces, puede ejecutar ese tipo de cosas. Y reasoning quiere decir que piensa en voz alta, lo vamos a decir de alguna manera. Es decir, todos los modelos que son razonadores, en realidad, como que empiezan a pensar en voz alta antes de contestar. Dice, mira, el usuario me dijo que ¿cuánto era 1 más 1? 1 más 1 me parece que es una suma, que uno es un número, y empieza a tirarte todo ese texto porque va pensando en voz alta hasta que al final dice, creo que ya tengo la respuesta, 2 o 20, decir, no sé. Entonces, bueno, voy a... Con el tema que tenías ahí, cuando era uno 4B y el otro era 2B, ¿la cantidad de parámetros? Sí. 1B, 2B, 4B son billones de parámetros. Sí, no, es lo normal. Les voy a mostrar los dos que tengo en la compu ahora. Yo en esta compu tengo descargado, para que sepan, esta es no tiene placa de video, es una compu con solamente procesador y 16 GB de RAM, es un i5 con 16 GB de RAM. Para trabajo de oficina suele ser bastante estándar, un poquito más de 16 GB, pero no es una máquina de la NASA, no es gamer, no es nada, tiene CPU, o sea, tiene un procesador y tiene RAM, sin placa de video, sin nada loco. Y fíjense, acá yo tengo este Gema 4, es de 4,6 millones de parámetros, y tengo, esto lo voy a... Sí, genial. Entonces me dice acá cuál es el modelo. Tengo un Llama 323B y Llama 321B. Y acá al lado hay una cosita que dice cuantización, quant, que muy rápido para que sepan, digo, uno cuando guarda un número usa una variable que se le llama, como es de tipo con coma, ¿no? Entonces me ocupa 32 bits. Entonces ocupa una determinada cantidad de espacio. Entonces hubo un montón de gente que dijo, che, y si en vez de representar el número con coma con 32 bits, lo hago con 16 bits, sigue andando. Y si lo hago con 8, sigue andando. Y si lo hago con 4, anda más o menos, pero bueno, me ocupa como 4 veces menos que el anterior, 8 veces menos que el anterior. Entonces, esto de cuantización lo podemos decir como un método de compresión. ¿Cómo hacer que lo que yo tengo guardado me ocupe menos espacio? Entonces, ¿por qué este modelo que ocupa
4.4 gigas, ahora fíjense que acá dice 4.4 gigas, eso es lo que ocupa el disco o el RAM cuando vos lo levantás. Si no estuviera comprimido sería 4, 8, 6, 32, sería 3 veces más grande. Entonces no me entraría ni un pedo en la compu. Tengo 16 GB de RAM. Más o menos, aproximadamente sí. Bien, entonces voy a mostrar cómo lo uso. Voy acá a chat y les quiero mostrar una cosita. Este sí lo voy a mostrar porque es livianito. Fíjense, de los modelos que yo tengo acá en la compu, el que me ocupa menos espacio, que dice Llama 321B, ocupa 1,3 GB. Y este sí lo voy a cargar y lo voy a mostrar directamente. Llama 321B. Ahí me lo está cargando. Mientras no le puedo decir nada. Y hola, saluda al público que te está viendo. Gracias. No es instantáneo, pero es algo que puedo disfrutar. ¡Tarán! Esto está funcionando en mi compu y algo relativamente piola. Así es usable. Entonces, eso es lo que yo quería empezar a charlar. Cuando decimos, bueno, algo es usable, algo resuelve mi problema, bueno, depende del tipo de problema, depende del tipo de modelo que vos quieras cargar. Entonces, si vos necesitas cargar un PDF y revisarlo y hacer un resumen de un párrafo, todo ese tipo de cosas, cargar un modelo como este, que tendrá en casi cualquier computadora y lo podés usar. Está todo más que bien. El tema es empezar a identificar para qué necesitamos qué. Es un poco complejo, pero es lo que voy a tratar de explorar un poco. Entonces, para estos otros, yo lo que usé fue el otro modelo, que no lo voy a cargar ahora, que se llama Gemma 4E2B. Fíjense, lo que hice fue darle esta imagen y le dije, che, transcribime el texto de esta imagen. Y directamente aquí tenés la transcripción del texto de imagen, piso el código 2026, ojo, pipipi. Y se demoró 36 segundos, ahí me está diciendo el tiempo. Quizás para una tarea en la que yo necesito hacer análisis de imágenes en lote y lo dejo haciéndola y me voy y que cuando vuelva yo me transcribo todas las páginas del PDF, lo puedo usar. Todo más que bien. O sea, el problema sería si yo en el momento le quiero pedir, pero si yo de repente lo que quiero es que me transcriba un PDF, le voy pasando página por página, medio minuto por página, en algún momento terminará. Lo mismo con trabajar con un documento. Le puedo subir un PDF, le hice acá, porque estaba presentándome para una beca y agarré el PDF del reglamento de la beca. Le dije, haceme un resumen ejecutivo de este texto. Me lo lee, me dice el texto contiene extracto de un reglamento que establece diversas normas relativas a las obligaciones, Esto me demoró 51 segundos. 51 segundos, depende, es lo que estamos charlando, depende para qué es lo que yo quiera hacer. Pero este modelo anduvo súper bien, me demoró 50 segundos en analizarme el PDF y hablarme de qué es lo que hablaba. Bueno, ahí me alcanza. Sí. Son dos cosas distintas. Sí, Oyama es como LM Studio. Es un programa para trabajar con modelos de lenguaje, etc. Llama es un modelo de lenguaje. Es una IA. Pero Llama también te la puedes descargar como... Llama sí. O sea, las dos cosas te puedes descargar, pero son cosas distintas. Llama es un modelito como lo que estamos trabajando. Y Oyama es un programa que te permite descargar, cargar, utilizar, interactuar con modelos de lenguaje. El nombre ¿por qué usaron el mismo nombre, maldito? Fíjense acá, por ejemplo, le puse buscar internet. ¿Qué es lo que me está pasando acá? En realidad un modelo de lenguaje lo único que hace es chupa texto y ocupe texto. Nada más. Entonces, yo no puedo decir búscame en internet. Entonces, pero lo que puede hacer un modelo de lenguaje es decir, chupo texto
tengo un conjunto de herramientas, entonces digo check y puede generar un texto que sea, hey, tengo que usar esta herramienta, ¿no? Entonces, lo que yo hice acá fue utilizar una herramienta con un estándar que se llama MCP. MCP es un estándar que desarrolló la gente de Anthropic para conectar modelos de lenguaje con herramientas. Básicamente, un MCP es un programita que le dice a un modelo de lenguaje, che, yo puedo hacer todo esto, si te hace falta algo de esto, avísame. Entonces, fíjense que cuando yo le puse acá buscar en internet, y voy a la parte de acá, el modelo de lenguaje se dio cuenta que tiene que llamar a la herramienta que yo le había pasado, MCP DDG Search. Entonces, lo que sí puedo hacer es decirle a un modelo de lenguaje, che, mira, tenés acá estos MCP o estas herramientas, fíjate, si en algún momento te hace falta alguna, llámala. Entonces, ahora lo que hice fue eso. No sé por qué se me ocurrió preguntar por Raúl Alfonsín, perdónenme, pero o sea, agarré y dije, porque yo quería decirle algo. En realidad me puse a pensar, ¿qué le puedo preguntar que no esté entrenado dentro del modelo? Digo, capaz que sepa quién es Raúl Alfonsín, pero seguro que tira fruta. Así que yo quiero probar algo. Entonces le pregunté, ¿quién es Raúl Alfonsín? Entonces me agarré y me buscó. De hecho, fíjense que dice acá el argumento es quién es Raúl Alfonsín. Y el resultado del buscador, fíjense que encontró en la Wikipedia. O sea, esa herramienta le permite que haga la búsqueda en internet. Sí. Sí, permite que un modelo de lenguaje que solamente tenía información propia, yo pueda conectarlo con un buscador. En este caso está conectado con DuckDuckGo, que tiene una API pública DuckDuckGo. Pero las dos que están buenas son DuckDuckGo y Brave también tiene una API pública bastante piola. Las dos se pueden usar. Y Sí. esta herramienta, perdón. Sí. Esta herramienta, la conexión con MCP, pero no le decís buscar internet. Puede ser que busque cosas en internet y no te avise que no está en internet. Te va a avisar, porque cuando vos usas la herramienta te va a avisar. Pero vos podés decirle, qué sé yo, quién es el general San Martín, y te va a decir, para que busco en internet, o te puede contestar de uso interno. Ahí es donde ya no es tan determinístico cuándo va a usar la herramienta y cuándo no el modelo de lenguaje. Pero configurar ahí que lo configurás en el MCP. Esta herramienta usarla cada vez que quieras. digo, dejarla Sí. activada. Sí, también. Y ahora le decís que busque en internet, no tú das un plan, y dentro del plan dice, tengo que buscar el internet, especifica que tengo alguna herramienta que me busque en internet, que ahí le dan la esta es la que más macho, entonces busca esa herramienta. Eso depende de la herramienta, porque acá me están preguntando, público, o sea, a mí me están preguntando si yo les puedo decir dónde buscar y dónde no. Yo lo que estoy mostrando es un ejemplo de una herramienta que está desarrollada para buscar en DuckDuckGo. Se les llama servidores. Hacer servidores de MCP, hoy en día se buscan en Google, hay 10.000 millones de MCP dando vuelta. Algunos más o menos buenos con esto y otros pésimos, horribles que andan como tuje. Pero, entonces, si yo quisiera el día de mañana decir, che, lo quiero conectar con esta base de datos donde yo tengo esto y que no me busque en otro lado, bueno, debería generar mi propio MCP para que haga el enchufe, básicamente. Por ejemplo, en el COA. Claro. Sí. Sí, no Sí, solamente igual el COA debe tener ya un MCP hecho. sino en realidad por la calidad de información que te traiga. Sí, sí, obvio. Hay unos maliciosos, ¿no? También. Y es todo... Que te pueden meter un MCP medio. Sí, o sea, si vos haces como siguiente, seguro que te Si no te fijas, Sí. pueden ver. Y después otra cosa que es interesante que también había mencionado el Chapa, es que una cosa, esto me hiciste acordar, pero no sé si es exactamente, pero es un intento, es el modelo de lenguaje, como habíamos dicho hace un rato, es probabilístico y no sabe multiplicar. Pero sabe que tiene una herramienta que te permite ejecutar código de programación. ¿Sí? Entonces, en este caso JavaScript, yo le di un MCP, que no es un MCP, pero casi, una tool que permite ejecutar código en JavaScript. Entonces, fíjense que yo lo que hice acá fue decirle, che, quiero que me escriba un script de JavaScript para calcular la suma de los números normales y lo que hace. ¿Sí? Entonces, acá, nada, lo despliego, piensa, escribe, qué sé yo. Y fíjense que escribió el pedazo de código
Lo ejecutó y me dice, escribe esta explica y calcula la suma de los números, el resultado de la suma de los números de 1 al 10 es 55. No sabe, pero hizo un programita que dice, ¿qué lo hacemos nosotros? Es decir, pues yo no sé cuánto es la suma del 1 al 10, para que agarre la calculadora. Y una cosa por el estilo. Entonces yo lo que le estoy diciendo al modelo de lenguaje acá es que cuando necesitas hacer alguna cuenta, hacelo con un lenguaje de programación que podés calcular. ¿Está bien? Esas cosas hoy en día las puedo ejecutar en esta compu. En una i5 con 16 GB de RAM y que me resuelve todo este tipo de cosas. Bueno, veamos dónde están los límites porque suena demasiado bien. ¿Para qué sirve esto? Bueno, yo les había comentado hace un rato que yo para decir, bueno, hay cosas que cada uno de nosotros tiene que empezar a pensar para qué me sirve, para qué no, cuándo sí, cuándo no. Entonces yo dije, bueno, voy a investigar 3 perfiles de usuarios, docentes, investigadores sociales y desarrolladores. Me enseño investigadores sociales porque en general la gente de sociales tiene que hacer muchos datos, análisis de datos quali. Y bueno, un modelo de lenguaje me pareció que es un muy buen elemento para analizar datos quali. Hay otro chico de la tarde que está haciendo este tipo de investigaciones en DAU, que le pueden preguntar. Estuvimos haciendo unas charlitas sobre esto. Pero qué, bueno, ¿qué hace el docente? Planificaciones, materiales, consultas frecuentes, aporte de bibliografía. ¿Qué me tengo que cuidar? Información de estudiante que no puede salir de la institución. Investigadores, lo mismo, transcripciones, análisis cualitativo, trazabilidad del proceso. Datos sensibles, entrevistas, testimonios, material de campo. ¿Qué cosas que son complicadas, ¿no? Desarrollador, refactor, migraciones, documentación, código propietario y infraestructura interna, ¿no? Los que tienen algo en común, hay cosas de privacidad y soberanía que no son preferencias ideológicas, son requisitos operativos, ¿no? Nosotros preferimos eso. ¿Qué cosa? Entonces, yo lo que hice cuando me estuve haciéndole entrevistas a esta gente fue decirle, bueno, de todo lo que a vos te gusta hacer con la inteligencia artificial, ¿qué cosas interesan ya? ¿Y qué cosas podés esperar un ratito? Entonces, por ejemplo, eso de, haceme la planificación del año en la materia, podés esperar un ratito. Le decía a tu modelo de lenguaje, haceme una planificación para la materia de plástica 3, y agarré y te vas a hacer un café, cuando vuelves te da la planificación, no pasa nada. Igual te ibas a demorar un montón en escribir algo vos. Entonces, pero bueno, entonces, más o menos para que se entienda la idea, lo que yo quise hacer fue decir, bueno, hay cosas que necesitas hacer en vivo, una consulta en clase, necesitas que sea fluido. La producción de materiales no necesitas que sea urgente, o sea, como que te salga en el momento que escribís ya te la escupas. Análisis de transcripciones no es urgente. Un diagnóstico de infraestructura sí, necesitas que sea rápido, porque estás en crisis, necesitas que te tiren un par de cosas. Migración de código puede esperar. Entonces la idea un poco detrás de esta búsqueda es decir, bueno, ¿qué usuarios tenemos? ¿Con qué necesidades o problemas que quieren resolver? Y el grado de interactividad que necesitan para resolver estos problemas. Eso es un poco lo que yo estuve tratando de ordenar. El problema entonces, lo vamos a encuadrar así. No alcanza con que un modelo exista, que lo puedas ejecutar en tu compu, sino que sí va a ser usable. Sí va a ser usable para vos. Entonces hay una diferencia entre un modelo que corre y un modelo que podés usar de forma fluida para lo que vos necesitas, ¿no? Principalmente la pregunta entonces es, ¿la compu que vos tenés te sirve para hacer lo que a vos te hace falta? Bien, yo no sé qué compu tiene cada uno, yo no sé qué necesidades tiene cada uno, entonces hicimos unas entrevistas y unos benchmarks para que la gente pueda decir ese tipo de cosas. ¿Cómo? Entonces, voy a tirar, si no me quiero hacer el brillante, resulta que a uno de mis mesas de evaluación de ahí del doctorado, el Nico Bolón, que muchos lo conocen, la agarré y estaba charlando con él y me dice, Mati, ¿por qué no te haces una página donde con una script que hagas pruebas y que la gente pueda descargarla, haga las pruebas y cargue el resultado en una página web y todo eso esté público? Tío, genial, lo voy a hacer. Y cuando lo estuve por hacer, me encontré que alguien se me adelantó 2 semanas y ya lo hizo. El proyecto que encontré se llama Local Score, que es de un chango de países del norte, así de Europa del norte, básicamente, que se ve que ganó un proyectito de Mozilla Foundation y desarrolló esto a partir de un proyecto de Mozilla Foundation.
Me puse en contacto con él y él me pasó un dump de los datos, así que me puse a analizar todo ese tipo de cosas, pero para charlar un poco, ¿cuál es la idea? Vos descargas esto en tu computadora, la ejecutas y te hace un diagnóstico de tu compu, de qué onda. Así es muy lenta, es muy mala, para este modelo. Entonces, voy a mostrar dos cositas rápidas. Fíjense, esto es una ejecución que yo ya hice. La ejecuté en mi compu. Pero antes de eso, les puedo mostrar la página. Esta es la página. Local Score. Si ustedes entran acá en la página de Local Score, van a ver que tiene inclusive un leaderboard donde están los últimos resultados publicados y ese tipo de cosas. Y si vas a download, vos tenés acá 3 tamaños de modelo para probar en tu computadora que quieras descargar y ejecutar. Es decir, che, un modelo de 1B me va a andar, un modelo de 8B me va a andar, un modelo de 16B me va a andar, de 14. Entonces lo descargas, lo corre y te da un puntaje y te dice, sí, no, no sueñes, digamos así como cosas así. En esta cartacha era este que tengo que responder. Sí, de pedo. Entonces, esto es para mostrar un ejemplo de ejecución. Yo ejecuté el Tiny, que es el más chiquitito, el de 1B, lo ejecuté en esta computadora y me da estos resultados. O sea, hay varias pruebas y varios tests. Fíjense, hay una Core i5 con 15,4 GB de RAM, está ejecutado, se llama 321B, comprimido en Q4K, que es el formato de compresión que les había dicho de las cuantizaciones. Y acá hay un montón de numeritos que son súper raros, que les quería explicar. Esto que dice PP1024TG16, esto es el prompt, PP es el prompt. Entonces lo que está diciendo acá es, este prueba que voy a hacer es mandarle un prompt de 1024 tokens y le voy a pedir que genere texto por 16 tokens, ese es text generation, y vemos qué onda. Suena muy raro hablar en tokens, pero básicamente 4096 tokens son 3.000 palabras aproximadamente, que es más o menos un texto de 12 páginas. Para que se den una idea, esta prueba es de 12 páginas, esto es dividido 4, así que será... Sí. Perdón, estoy muy quemado, pero esto es como si le diera para analizar un texto de 3 páginas, más o menos, en cuanto me genera. Y acá me dice, bueno, puedo procesar 90 tokens por segundo de tu token, de tu prompt, y puedo generarte 18 tokens por segundo de tu salida, ¿no? De la respuesta que vos quieras. Y este que se llama TTFT es cuánto tiempo demora desde que apreté Enter y me empezó a contestar. Obviamente este times to first token en realidad es el tiempo en el que se demora en procesar todo el prompt. Entonces yo apreté Enter, 11 segundos después me empezó a contestar porque procesó todo lo que yo le había dado de comer básicamente. ¿Sí? Entonces, este es como una tabla general, si ustedes lo quieren ejecutar en su compu y además después se hace de esa forma. Fíjense que nos dio un número acá, 42, que 42 es como un puntaje de local score que el flaco hizo como, bueno, la raíz, creo que hizo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todos los números, y dijo, bueno, como para tener un número indicador general de qué tan funciona, pero 42 es, si la vas a pasar bien más o menos. Y fíjense que acá te dice token generation, te dice 16.86, quiere decir que te genera 18 tokens por segundo, quiere decir que es bastante más rápido que la velocidad de lectura, es lo que le voy a decir en un ratito. Entonces, si vas generando tokens a 16 tokens por segundo, es algo que vos podés ir leyendo y no tenés que esperar a la computadora que te esté generando la respuesta. Pero, ¿puedes subir ¿A la tabla? Sí. Sí. El PP, o sea, eso va a ver cuánto procesa por segundo y cuánto te devuelve por segundo. Sí, ¿esto cuánto procesa por segundo? Uy. No. Bueno, aún me dicen. Esperemos que hagan. O sea, la pregunta era por qué no se mantenía más o menos. Si, digamos, lo está calculando
Y tiene que ver con los diferentes tamaños que tienen, con cómo los procesa esos prompts. Aparte, cada llamada activa distintas neuronas. Vos no podés decir, porque vos no podés decir que para un prompt te va a generar, para un mismo prompt, para un mismo prompt siempre, te va a dar números parecidos. Pero si vos le vas cambiando el prompt, la serie de multiplicaciones que va haciendo la red neuronal son distintas. ¿No? Entonces va a afectar cuántas neuronas intervienen dentro de ese procesamiento, básicamente. Entonces, si nada, te hace más multiplicaciones, te demora más tiempo, menos multiplicaciones. Bien, genial, resucitó. Sí. Esta experiencia. Igual fíjate que tampoco se va demasiado, ¿no? Dice 90, 65, 63, 69, 81. Sí. No, pero quería saber qué es lo que te consume más en ese caso del procesador o RAM. Te veo que conmigo visiones. Sí, es bastante más complicado. Otro día podemos hablar de infraestructura de computadoras y cómo afecta a la velocidad de procesamiento. Pero una cosa que afecta, sí, lo que te puedo decir rápido, que afecta muy directamente a la velocidad de generación de tokens, es el ancho de banda que vos tengas entre la memoria y el procesador. ¿No? Entonces, y esa es la diferencia abismal que hay con las placas de video. En las placas de video tienen dos ventajas grandes con respecto a lo que estamos haciendo acá. La primera es que te paraleliza una bestialidad, entonces todas las multiplicaciones las hacen paralelo. Y la otra es que vos tenés en una misma placa la unidad de procesamiento con la memoria, y el ancho de banda que hay ahí de información entre el proceso y la memoria es una bestialidad al lado de lo que maneja la memoria RAM con la CPU. No, sí, por eso te decía, en tu experiencia, Sí. sé que Sí. más o menos lo que yo tengo en casa, digamos. Sí. Sí. No, es eso. ¿Puedo poner en el freezer de la compu Sí. para hacer todo esto? No. No, afecta básicamente el ancho de banda. Si vos, ponele, qué sé yo, si mi compu se banca, si vos te vas a comprar más RAM y la RAM tiene, no solamente es más grande, sino que es más rápida, o tiene mayor, sí, bueno, o tiene DDR 2, 3, 4, 5, eso es lo que hace que te aumente la cantidad de información que va entre la RAM y el procesador, y eso es lo que más afecta. Muy importante. Sí. Bueno, volvamos a la presentación porque queda un ratín, pero ya les expliqué un poco este tipo de cosas. Así es, para ejecutarlo, ustedes lo pueden ejecutar descargando los modelos directamente desde la página Local Score si quieren. Si no, si ustedes se descargan de Hugging Face un modelo de lenguaje, que yo de hecho, esto yo lo probé, si van acá, digo, voy acá a mi modelo y le digo copiar el paso absoluto acá, me dice dónde está descargado. Puedo ir acá, digo, CD. Bueno, fíjense que ahí está guardado en MBordón, LMStudio Models, LMStudio Community, Gemma, y acá está. Ahí es donde está guardado el modelo de lenguaje que está guardado en una carpeta de mi computadora. Entonces yo podría decir, bueno, ejecutame Local Score con el modelo que me descargué con LocalDAMO. Tiene su piquiñuela, si alguien lo quiere hacer me pregunta y le digo, ¿qué onda? Sí, porque con modelos muy nuevos, nada, tiene que ser compatible la versión de Llama CPP con el modelo que estás corriendo, básicamente. Ese es el principal problema. Entonces, eso. Bien. Entonces, resultados. Yo quería ver los resultados en algún momento, pero todo lo otro estaba muy bien. No, algunas cositas para charlar. Me puse a analizar 1550 corridas o ejecuciones que había de esto que me habían pasado. Ahora hay más, pero este DAMP es de septiembre del 2025 y este es el hardware que hay. Yo lo quise para que sea un poco más fácil de categorizar y que la gente entienda y ordenar un poco todo el quilombo. Puedo decir, bueno, voy a definir 7 perfiles de hardware, como para decirle H0 a 8 perfiles.
Yo estoy acostumbrado a empezar en cero, gente, perdón. Entonces, de H0 a H7, H0 es, tengo CPU y tiene menos 4 GB de RAM. H1 es, tengo solo CPU y tengo entre 4 y 8 GB de RAM. H2 es, tengo solo CPU y tengo entre 8 y 16 GB de RAM. H3 es, tengo solo CPU pero tengo más de 16 GB de RAM. H4 es, tengo una placa de video y la placa de video tiene menos de 8 GB de RAM. H5 es que tengo entre 8 y 24 GB de RAM en la placa de video. H6 más de 24. Y H7 son algunas arquitecturas que son solo para servidores como los procesadores H, las placas H y A y demás de NVIDIA, que van acá. Entonces, esta es mi muestra. Lo que a mí me interesa son los que menos tengo datos, ¿no? Pero bueno, había que empezar por algún lado. Y con respecto a los modelos, esto también me molestó un poco porque está muy sesgado. Digo, 660, la mitad de las ejecuciones son solamente Ranovan 3.2, 1B. Después hay, este es el TINI que está en la página. Obviamente está sesgado, los tres que hay más son porque son los que están en la página para descargar y probar directamente. Entonces fíjense que este es el TINI, este es el Small, que es de 8B, y este es el que usaba para probar con Medium, que era de 14B, que es un cuento 5. Estos son los modelos. Y después se ve que hubo gente que hizo lo que les decía, de hecho, pueden cargar un modelo y ejecutarlo con esto. Este se fue uno yo, en Mistral, Nemointrack, en Farmacia. Y unas versiones más viejas de esquema, yo recién estaba mostrando la versión 4, esta es la versión 3. Yo la versión 3 no. Bien, entonces, la otra cosa que yo hice fue decir, bueno, esto de qué necesito que sea inmediato y qué no necesito que sea inmediato, lo traduje por ahora, lo más directo era la velocidad de token, de generación de token. Entonces dije, bueno, si tengo más de 25 tokens por segundo, estoy jodido, interactivo fluido. Si tengo de 10 a 25, puedo interactuar, más o menos. Y si es menos de 10 tokens, mejor lo uso para cosas que las que puedo esperar. Esa es un poco la idea. Y este fue el resultado. Una tablita hermosa, que me costaba condensarla, un gráfico, pero básicamente, fíjense, acá lo que me muestra es la computadora, H1, H2, H3, H4, H5, H6 y H7, con barritas mostrándome qué porcentaje de corridas tuvieron menos de 10 tokens, que lo amarillo es lo que no puedo hacer interactivo. Lo celeste, que es más o menos interactivo, y lo verdecito es que sí es interactivo. Que es el interactivo fluido, que da más de 25 tokens por segundo, ¿no? Entonces, fíjense que con una computadora de menos de 4 GB de RAM, casi todos los modelos que yo tengo son bastante poco interactivos, pero bueno, hay cosas que puedo hacer. Fíjense que, de hecho, hay los modelos más pequeños tienen una región de interactividad interesante. O sea, la mitad de las tareas son interactivas. Entonces puedo pensar que, por ejemplo, para conversaciones y demás, que puedo hacer un uso interactivo en computadoras que tengan menos de 4 GB de RAM o menos de 8 GB de RAM. ¿Sí? Para H2 más o menos lo mismo, fíjense que va creciendo. En H3 era que tenía más de 16 GB de RAM. Fíjense que por más que yo tenga más de 16 GB de RAM, los modelos que son más grandecitos, de 8 para arriba, igual están en batch porque tengo un problema ahí de la velocidad de procesamiento y de comunicación, lo que decíamos recién, un problema de comunicación entre el procesador y la memoria RAM. Entonces, ahí se me queda pata ya. Y cuando paso a tener GPU, fíjense que por más que sea una GPU de menos de 8 GB de RAM, casi todos los modelos son interactivos. Acá tengo un salto bastante grande, o sea, sin GPU y con GPU, me salta una bestialidad por más que sea una GPU vieja. Entonces, si en algún momento quiero hacer una inversión, una GPU vieja, anda peor. Y fíjense, ya obviamente, para equipos más grandes, esto ya es casi todo interactivo. Las partecitas donde no hay, o hay un asterisco, donde no hay es porque no tengo datos, y donde hay un asterisco es porque hay menos de 10 datos en el muestra. Bien, esto ya lo expliqué. Entonces, conclusiones.
muy rápida como para reglita para que se vayan a su casa. Si yo tengo una compu con menos de 8 GB de RAM, puedo utilizar modelos chiquitos para tareas. Si necesito interactividad, y puedo usar un modelo un poquito más grande para cosas en las que puedo esperar. ¿Sí? Pero hay algunas cosas que se pueden hacer ya. Modelos chiquitos me refiero, esto es menos de es menos de 1 billón de parámetros y esto es menos de 4 millones de parámetros. M1, M2, M3, M4. Recién mientras estaba en la charla con vos me di cuenta que no había cosas de qué quería decir cada una de las M. Pero fíjense que acá dice M2 es 1 a 4 billones de parámetros, después M3 es de 4 a 8, M4 es de 8 a 16 billones de parámetros y M5 es más de 16 billones de parámetros. Entonces, si tengo una compu más como la que yo tengo ahí, que es de entre 8 y 16 GB de RAM, puedo utilizar modelos de 4 billones de parámetros de manera bastante decente. Y si tengo más de 8 GB de RAM, sigue igual, no va a cambiar demasiado, eso es lo que es loco. Pero bueno, si tengo 16 GB de RAM, tengo más espacio para abrir el navegador, además de usar el modelo de lenguaje. H4 había poca información, H5 y H6 son las placas de video y H7 ya son servidores. Y acá puedo utilizar modelos más o menos grandecitos. Con que me entren, está todo más que bien. Ahí entran por otro tipo de cosas. Nada, eso me está haciendo largo. Le hago una pequeña invitación a todos y todas. Los que puedan, descárguense el local score y ejecútenlo en su computadora o en la cantidad de computadoras que puedan. Así me ayudan a tener más datos para poder analizarlos. O sea, cuando termina de ejecutarse el script te pregunta al final si lo querés publicar, pónganle que sí. Sean generosos, por favor. Quiero decir, y ¿qué cosas vamos a seguir después? Tengo poca cobertura. Sesgo de selección le puse porque solamente, o sea, hay mayor representatividad de los modelos que están solamente para descargar directamente en la página de Local Score. Hay umbrales que yo los puse ojímetro, entonces hay que verificarlos. Por ejemplo, yo estoy pensando que M1 debería ser menos de 2 millones de parámetros, no menos de 1. Entonces tengo algo un poco más homogéneo a la hora de repartir. Potencia de 2 me gusta más que está bien. Alcance cualitativo, las 3 entrevistas. Tengo las entrevistas completas y casi no tuve tiempo de analizar. Entonces me tengo que sentar a leer las entrevistas completas para poder sacarle un poco más de jugo a eso. Y aparte lo hice con informantes clave y estaría bueno hacer más un poco para cada caso, ¿no? Eso vamos a seguir avanzando. Lo que no está acá, esto con respecto a lo actual. Hay una cosa que no puse en la presentación, pero cierro con esto un toque, que habíamos empezado hablando que mi preocupación era cómo poder ejercer las libertades del software libre con modelos de lenguaje en nuestras propias computadoras. Empecé preocupándome por la parte de la ejecución, no más que es la inferencia, que es lo que estuvimos viendo a lo largo de toda la charla, pero el siguiente paso que me parece importante y necesario es la de la adaptación de los modelos de lenguaje a nuestros propios problemas, que eso es lo que se llama usualmente fine-tuning. Así que la siguiente etapa del doctorado es analizar estrategias de optimización para fine-tuning. Y a ver, para. Idea central, no toda ya abierta, corre igual de usar en cualquier máquina. Antes de descargar un modelo, podés fijarte cuáles son las características o ejecutar local score. Si quieren ver algo de todo esto, yo lo subí un repo. Están todos los datos y todas las notebooks para poder descargarlas y ejecutarlas en github.com/mbordone, local score analysis, que puse. Cualquier cosa me escriben y bueno, muchas gracias. Vamos terminando. Tenemos hasta las 2 de